Bueno, entonces buenas tardes. El día de hoy, pues la idea es analizar una guía de práctica clínica. Para esta ocasión, pues no traje como tal una guía, sino que traje un consenso de expertos, un panel de expertos que se basa mucho pues en recomendaciones de guías y de los artículos, pues de artículos de ensayos clínicos pues, y de artículos de renombre como para dar sus recomendaciones. Entonces, esta es una guía que salió el año pasado, salió publicada en Critical Care. Ya enseguida vamos a desglosar pues un poquito más, pero lo que es importante de la guía es que nos va a hablar del manejo de la lesión por inhalación. Entonces, para catalogar pues la importancia de todo esto, entonces, lo primero es entender pues que a nivel global las quemaduras representan más de 180.000 muertes al año, siendo el 95% de los países de medianos y de bajos ingresos. Se estima que en Estados Unidos aproximadamente al año 450.000 personas se queman y de esas el 10% requiere consultar a urgencias y el 1% va a fallecer en la escena donde sucedió pues la quemadura. Es una causa importante y de potencial falla multiorgánica y que hace parte de las enfermedades llamadas catastróficas. Entonces, en Colombia, pues no estamos muy lejos de las estadísticas globales. Acá vemos pues como un registro de las principales lesiones de trauma en Colombia asociados a mortalidad. Esto es entre el año 2007 y en el año 2017. Y vemos que si bien las quemaduras tal vez hacen parte pues están muy abajo, superadas por, ya sabemos pues que nuestro país es bastante violento. Entonces, todo lo que sea lesiones por arma de fuego, lesiones por arma cortopunzante y accidente de tránsito siempre se va a llevar pues como el podio de todas las causas, pero las quemaduras siguen siendo una parte importante de todas las lesiones de trauma pues, y de mortalidad por trauma en nuestro país. Para verlo distribuido por departamentos, esta es como la distribución pues global que tenemos a nivel pues de Colombia. Y vemos que Caldas, que es el departamento pues, en el que estamos actualmente, ocupa el puesto 11 de todos los departamentos de los que mayor tasa de mortalidad representan por pacientes quemados. Esto es en general del paciente pues, con múltiples quemaduras. ¿Qué pasa? Que a medida que el paciente tenga una área corporal, pues o una superficie corporal total de quemada mayor va a ser la incidencia de que presente una lesión por inhalación, una quemadura por inhalación. Entonces, entre más grande sea la quemadura, mayor incidencia y esto nos lleva a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la lesión por inhalación. Entonces, para entender un poquito la fisiopatología de todo esto, esta fisiopatología, pues voy a hablar rápido porque esa no es la idea, pues como la revisión. Básicamente uno lo puede dividir en dos fases, una fase inicial que es la lesión por inhalación, ya sea pues de los componentes como el monóxido de carbono o el cianuro, que van a ocasionar pues deterioro ya sea de metabolismo aerobio o anaerobio y algunos síntomas que se van a derivar específicamente, sobre todo el monóxido de carbono, de la carboxihemoglobina, las concentraciones de carboxihemoglobina. Y todo esto representado pues por síntomas principalmente neurológicos o incluso síntomas más cardiovasculares como es el cianuro. Pero hay otra fase que ya es más representada por el daño del parénquima asociado a la irritación del humo de la combustión. Y acá se va a dividir en varias fases. Entonces, inicialmente una lesión de la vía aérea superior, que es una lesión pues más que todo irritante, que es una lesión que va a producir eritema, ulceraciones, edema, va a afectar la función de los cilios y eso va a alterar pues los procesos fisiológicos normales de la vía respiratoria, y esto predispone pues a que el paciente desarrolle algún tipo de infección bacteriana asociada. La otra es la lesión traqueobronquial y aquí lo importante es que
va a haber una liberación, pues con todo ese estímulo se va a liberar unos neuropéptidos que van a actuar, pues va a estimular esa broncoconstricción y la liberación de óxido nítrico sin tasa que va a generar especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa con esto? Que esto va a inducir entonces respuesta inflamatoria, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la vasodilatación, todo esto llevando a que el paciente pueda llevar un aumento del flujo a nivel bronquial y que se genere una disfunción celular y esto llevar pues a extravasación de todo ese líquido, llevando a un edema pulmonar seguido de una disfunción pulmonar. Lo otro sería ya la lesión como tal del parénquima, que esto sería pues una lesión que ya se caracteriza más por atelectasias, por colapso alveolar, teniendo en cuenta pues que las atelectasias aumentan marcadamente el riesgo de desarrollar neumonía y la importancia de que estos pacientes desarrollen neumonía, ¿cuál es? Que la neumonía, los pacientes, bueno, esto es la mortalidad de todos los pacientes quemados. Entonces, si el paciente quemado en cualquier área del cuerpo, se le asocia una quemadura por inhalación, se documenta un aumento de hasta el 20% en esa mortalidad. Y ya ese paciente, por todos esos mecanismos fisiológicos que resumí ahí pues en un momentico, desarrolla una neumonía, esa mortalidad puede aumentar incluso hasta el 60%. Entonces en esto radica pues la importancia de abordar estos pacientes de forma temprana y evitar de que desarrollen este tipo de complicaciones para evitar la mortalidad. ¿Qué pasa con los pacientes que sobreviven? Pues entonces esto tampoco es que les vaya muy bien porque entonces estos pacientes van a quedar con una menor función pulmonar, van a ser menos tolerantes al ejercicio, van a tener disminución pues, de la capacidad vital forzada. Y este es un artículo pues, de revisión que hablaba sobre como el estado socioeconómico, lo que representaba pues, en los pacientes quemados, y vemos que esos pacientes van a tener mayores tasas de desempleo eh, después de la quemadura. Entonces, eso es lo que conocemos y qué es la incertidumbre que se nos genera. Entonces, la incertidumbre básicamente tenemos que partir de la última guía. La última guía es del 2016 y nos da básicamente, pues es una guía total de quemados, pero el capítulo de lesión por inhalación nos da 5 recomendaciones. Que esas 5 recomendaciones pues están basadas en múltiples literaturas y las vamos a ir pues como mostrando en el recorrido de la charla. Y la idea es comparar estas recomendaciones con las decisiones que tomaron los expertos en el estudio en el que vamos a abordar. ¿Qué pasa con estas recomendaciones? Pues que entonces nosotros nos dan ciertas recomendaciones del manejo inicial, del abordaje, cómo debo hacer el interrogatorio de los pacientes, en quién debo sospechar que tengo una lesión por inhalación, a quién debería administrarle algún tipo de medicamentos. eh, eh, Cuánto tiempo debería dejar el flujo de oxígeno, a qué pacientes debo hacerle fibrobroncoscopia, a qué pacientes no debo hacerle fibrobroncoscopia, quiénes se benefician de lavado y quiénes se benefician de intubación. Pero esto nos deja, pues la guía, el apartado es corto y nos deja varias preguntas. Esas preguntas sería como la incertidumbre que se plantea para generar la guía. Entonces, es de las preguntas que nos dejan y que son difíciles de interpretar es ¿cuándo intubo a mi paciente? ¿Cuándo voy a acceder a una vía aérea quirúrgica? ¿Cómo voy a ventilar a mi paciente después de que lo intubé? La intoxicación por cianuro o por monóxido de carbono, ¿cómo la manejo? ¿Existen algunas otras terapias que me puedan ayudar en el manejo de esos pacientes aparte del oxígeno? ¿Y cuál es la utilidad de la fibrobroncoscopia y el lavado broncoalveolar? Entonces, planteándose todas estas preguntas, es que surge este, pues este artículo que traigo el día de hoy, publicado en noviembre del 2023, publicado en la revista Critical Care, que ya como todos conocemos, pues es una revista que hace parte del grupo BMC, calificada como cuartil 1, que ha aumentado progresivamente, pues con un número grande de publicaciones anuales y que ha venido en aumento, pues todo ese tipo de publicaciones, todas enfocadas en los pacientes
en estado crítico. Entonces, ¿qué hicieron ellos con este artículo? Básicamente lo que hicieron fue tener en cuenta lo siguiente. Ellos incluyeron un panel de expertos, pues porque todo lo van a basar en recomendación de expertos. Ellos reunieron expertos anestesiólogos, intensivistas y cirujanos plásticos que trabajaban en sitios donde, pues, sitios de experiencia en manejo de pacientes quemados. Eh, Aquí algo por resaltar de la inclusión de este tipo, pues de estos expertos, es que incluyeron expertos de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Australia, es decir, varios continentes, por lo que recibían pues como recomendaciones de diferentes puntos de vista. Lo único que aquí pues yo resaltaría y que no me gusta es que no hayan incluido ningún especialista en medicina de urgencias, que también creo que podría dar un buen aporte, sobre todo en el manejo agudo de este tipo de pacientes. La otra parte de este panel del estudio lo conformó un comité directivo que también eran médicos, que también tenían experiencia en el manejo de pacientes quemados y que eran expertos en metodología y en el desarrollo de bases de datos y de todo lo que tenía que ver pues como de análisis estadístico para el desarrollo de estas recomendaciones. Incluyeron dos enfermeras que eran expertas también en manejo de unidades de quemados, pero ellas simplemente compartían experiencias sobre lo que habían vivido, pero no tenían un voto válido pues en el resultado de toda la guía. Y dos moderadores expertos de la estrategia RAM, que fue la estrategia que utilizaron, que ya les voy a mostrar más adelante, para aglomerar, pues, o para concluir todas esas opiniones de los expertos que se tenían. Estos dos moderadores, pues, tampoco podrían votar, simplemente estaban ahí, pues, como para dar asesoría a todos sobre alguna cuestión, pues, o alguna pregunta o alguna... o algún limitante pues de la dinámica que ellos establecieron. Lo que ellos hacían era realizar reuniones por Meet por Teams, perdón, y lo que hacían era compartir varias viñetas con casos clínicos y plantear una encuesta con varios escenarios y escuchar pues como la opinión de cada uno de los expertos. Todo esto fue realizado entre marzo y abril del 2022. Ellos nos aportan estas dos tablas. Esta tabla pues no se ve mucho, pero pues la idea tampoco es detallarla. Estas tablas es básicamente describiendo cuáles fueron los profesionales que estuvieron ahí en el panel de expertos. Estuvieron 10 personas entre anestesiólogos e intensivistas y 5 personas que eran cirujanos plásticos. Y este panel de acá de la derecha pues esta tablita es de los médicos que eran expertos en metodología y que estaban asesorando pues como el resto de las definiciones y a complementar todas las opiniones que se daban por parte de los expertos. Entonces, ¿cómo cogieron todos? Bueno, y acá importante, sí es importante resaltar de que ellos miraban qué tan experto era por el tiempo que llevaba trabajando en un servicio que fuera entrenado en atención de pacientes quemados. Entonces vemos que pues el que menos experiencia tenía era un especialista en cuidado intensivo, llevaba 3 años nada más de experiencia, aunque pues, es una gran experiencia, pero habían profesionales que llevaban 10 años, había profesionales de 20, 26 años, incluso había un profesional de 42 años. Asimismo, en este otro grupo de médicos, que también tenían algunas especialidades haciendo el asesoramiento metodológico, también tenían varios años de experiencia en el manejo de pacientes quemados. Entonces podemos concluir pues que la experiencia de esos pacientes era de bastantes años trabajando pues siempre con lo mismo. Entonces, ellos utilizaron este método que fue creado por la Rand Corporation y la Universidad de California, que es es un método que consiste pues en dar ciertas calificaciones a a las recomendaciones que da cada uno de los expertos, y esto lo hace evaluando el beneficio versus el riesgo de una intervención
Y esto es independientemente si la intervención vale mucho, independientemente de la disponibilidad que se tenga del recurso, independientemente pues como del el factor externo y evaluando solamente el beneficio versus el riesgo que asume el paciente frente a la patología que estamos evaluando. Y esto coge mucha fuerza, sobre todo cuando hay falta de evidencia, que es esas preguntas pues que ellos se hicieron, que es más bien poca la evidencia o evidencia de estudios no tan grandes y no tan fuertes que permitan pues como dar una recomendación fuerte en la guía. Entonces, el análisis ellos cogieron, entonces como ya les conté, ellos hicieron varias viñetas, varios casos clínicos, los enfocaron y hacían pues como un registro de respuestas y lo hacían como en una escala numerada de 1 a 9, según si la intervención era apropiada, era incierta o era inapropiada. Entonces, todo esto se fue calculando y estos son los registros que ellos nos dan. De la escala de 1 a 9, de 7 a 9 eran apropiadas, de 4 a 6 eran inciertas y de 1 a 3 eran inapropiadas. Ellos hicieron una parte, pues o un análisis de subgrupos, solamente incluyendo a los anestesiólogos y a los intensivistas, sobre todo en los casos que era de manejo de la vía aérea como tal y del manejo de la ventilación mecánica. Excluyeron obviamente a los cirujanos plásticos, pues porque ellos no tienen experiencia. Si bien tienen experiencia en paciente quemado, pues ese no es el fuerte de ellos, entonces eso puede llevar a sesgos o a que se modifiquen las recomendaciones. Entonces hicieron este análisis basado solamente en las recomendaciones de ellos. Y ahí variaron los valores, que son estos que tengo acá, pero todo esto pues fue tenido en cuenta por el panel de investigación. Lo que ellos evaluaron entre todos las recomendaciones fue el índice de desacuerdo, lo sacaron, pues ellos nos aportan esta fórmula que fue con la que estimaron el índice de desacuerdo y dijeron que un valor mayor o igual a 1 era que estaba totalmente en desacuerdo con la recomendación y un valor menor de 1 era que estaban de acuerdo con la recomendación. Algo que ellos hacen claridad y que es importante es que cuando ellos declaraban estar, pues, o cuando este resultado daba en desacuerdo, independientemente de cuál había sido la calificación anterior, si daba intermedio, pasaba directamente a hacer un desacuerdo. O sea, se tenía más en cuenta el índice de desacuerdo que las variables anteriores de la escala. Y el comité de ética, pues no era aplicable en este caso y, pues ellos nos aclaran pues que ahí como por, pues como por validar la ética, todos los panelistas fueron sometidos a un consentimiento informado y todos lo firmaron. ¿Cuáles fueron los resultados entonces? Entonces ellos nos hacen este resumen, que es lo que vamos a abordar pues de acá en adelante. Hicieron múltiples aportes, entre ellos 76 fueron clasificados como apropiados, 40 como inciertos y 26 como inapropiados. Entonces vamos a hablar pues como de los más importantes y pues como lo por encima de ellos. Entonces el primero fue enfocado en la historia clínica y el examen físico. Entonces cuando uno se pone a revisar la literatura, entonces tenemos que esto no es nuevo, pues la detección de la lesión por inhalación no es nueva, ya venimos entendiendo de que los gases pueden hacer daño a nivel respiratorio desde hace mucho tiempo. Y esto es como una tabla del tiempo más o menos de lo que fue pasando a través pues como de los años. Entonces al principio de la Primera Guerra Mundial, entonces se documentó pues como el efecto tóxico que tenían los gases sobre los pulmones, el efecto inhalatorio pues el del que producía pues el humo sobre los pulmones y sobre las vías respiratorias y que podría comprometer pues las vías respiratorias, sobre todo el compromiso de las vías superiores. Fue escrito ya para 1942. En la Segunda Guerra Mundial ya se empieza a determinar más cómo es la fisiopatología de toda esta lesión por inhalación. Se entiende de que no es simplemente que haya una inhalación y que se produzca una lesión, sino que hay múltiples componentes de este tipo de lesiones que me van a llevar a que el paciente presente un deterioro de su estado respiratorio.
Eh, ya pasando el tiempo, pues se fue documentando pues la identificación de esos pacientes que entraban en un síndrome de dificultad respiratoria secundario a esa inhalación de humo y pacientes que podrían llegar a necesitar ventilación mecánica secundario a inhalación o a lesiones por inhalación. Entre 1950 y 1960, pues ya se empezó a adquirir la gasometría arterial para monitorizar a los pacientes pues, de cuidado intensivo, pero también se adaptó a estos pacientes que estaban con algún tipo de lesión por inhalación. Y ya más adelante, pues se han ido realizando más estudios como tratando de entender bien cuál es la fisiopatología, tratando de entender bien en qué lugar yo puedo utilizar otras terapias diferentes, pues como a las terapias convencionales, para que me ayuden al manejo rápido de esta lesión por inhalación. Entonces, la lesión por inhalación, pues básicamente es por un vapor caliente, ¿sí? Y entonces, vapor caliente, pues todo eso se puede derivar de la quema pues de muchos componentes, de muchos compuestos. Entonces, básicamente aquí hay varios compuestos. Nos dicen que todo lo que sea combustible, todo lo que sea gasolina, todo lo que sea aceites, va a ser mucho pues hay una fuente grande y hay una fuente de productos de descomposición que son los que van a ir a afectar pues a nivel orgánico, pues porque no solamente es a nivel pulmonar. Entonces, pues la principal fuente de emisión de monóxido de carbono es en lo que es combustión, petróleo, gasolina, carbón, aceites, todo eso. También los aparatos domésticos, y hay que tener en cuenta las estufas, los hornos, los calentadores, todo eso es fuente de emisión de óxido de carbono. Hay que entender que el monóxido de carbono es ligeramente menos denso que el aire y esto hace de que sea pues un componente más volátil. Entonces tenemos dos ejemplos, los pacientes que tienen pues o que la quemadura se presenta en un lugar abierto y que la quemadura se presenta pues o la combustión se presenta en un lugar que está cerrado. Cuando se presenta en un lugar abierto, es menos denso, entonces tiende a ser más volátil, entonces se puede evaporar un poco más, entonces hay poca probabilidad de que un paciente en un lugar abierto, pues no es que haya poca, hay menor probabilidad de que un paciente en un ambiente abierto tenga una lesión grave por inhalación. A diferencia de un paciente que está en un ambiente cerrado, que todo esto puede generar pues como un círculo de combustión y va a ser más difícil la volatilidad. Em, También, pues, otro tipo de producto de descomposición de gran importancia en este tipo de lesiones es el cianuro, que se va a producir, pues, sobre todo en la industria química y sobre todo, pues, en los que utilizan lo que utilizan tinturas, plásticos, también los que producen explosivos, todo esto va a ser eh, generador pues, de ese producto de descomposición que es el cianuro, y ese cianuro sí es altamente volátil, y la importancia del cianuro es que va a inhibir la respiración celular, entonces va a poner el paciente en una respiración anaerobia, pero esto vamos a hablar pues un poquito más adelante. Hay otro tipo de componentes que también son derivados pues de otro tipo de quemas como la quema de llantas, la quema de, de caucho, pero que son el dióxido de azufre o el sulfido de hidrógeno, perdón, y también se generan pues radicales libres de esto. Porque es importante entender de qué está compuesto pues cada quema o cada producto que yo queme, qué producto de descomposición me va a dar, porque según ese producto es que yo voy a tener una lesión. Y aquí vamos a hablar pues solamente de la lesión a nivel pulmonar o la lesión por inhalación. Y vemos que acá en los principales están el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno.
Básicamente estos, pues la importancia de, por ejemplo, el monóxido de carbono es que va a estar presente en muchas fuentes de combustión y que va a afectar principalmente, va a generar una hipoxia tisular, una falla multiorgánica y todo esto va a depender de los niveles de carboxihemoglobina. ¿Cuál es el problema? Que el monóxido de carbono tiene una afinidad en sangre mucho mayor que el oxígeno, tiene una afinidad mayor, hasta 200, 250 veces mayor que el oxígeno y tiene una vida media de unión a la sangre de aproximadamente 300, 320 minutos. Y el cianuro de hidrógeno también está asociado a falla tisular, a hipoxia tisular, perdón, a falla orgánica y a muerte. Este, pues como ya les había contado, es más asociado a inhibir la respiración celular, a poner al cuerpo a trabajar de una forma anaerobia y a generar lesión miocárdica también asociada. Los otros componentes pues también son de importancia, pero estos van a ser más irritantes de la mucosa, van a ser más predominantes en la vía aérea superior y tal vez no impliquen pues que un paciente haga un síndrome de dificultad respiratoria secundario a, a todo esto. Entonces, clásicamente entendiendo todo esto, vamos a tener que hay pacientes que la historia clínica nos puede dar mucha información y los signos y los síntomas también. Entonces, la historia clínica nos puede hablar de que un paciente con riesgo de que se haya quemado la vía aérea es un paciente que haya tenido una quemadura o un incendio en lugares cerrados, por lo que ya hablamos, que haya estado tiempo prolongado en la escena, que haya perdido el estado de conciencia en la escena y que hayan muertes en la escena o en el lugar pues donde se generó el incendio. Y los síntomas y los signos van a ser básicamente inicialmente pues signos o síntomas de irritación de la vía aérea, cambio de voz, ronquera, estridor, tos, pero también podemos tener quemaduras en cara, labios, lengua, boca, mucosa nasal, faringea, esputo carbonáceo, presencia de hollín en boca o nariz. Ya cuando compromete ya la vía aérea inferior, ya dificultad respiratoria. eh, Dependiendo de la toxicidad, puede generar disminución del estado de conciencia y la hipoxemia. Entonces, todo esto es lo que clásicamente hemos conocido y lo que está basado, pues, como en los estudios. Cuando le hacen esta pregunta a los expertos, entonces esta es la primera pregunta, ellos están de acuerdo, pues, y recomiendan como apropiado todas estas sospechas. Ellos incluyen, aparte de las indicaciones, pues, el que el paciente se queme en un espacio cerrado, que mantenga pues que esté mucho tiempo en contacto con el humo, con el fuego, que pierda la conciencia en la escena, que necesite reanimación en la escena y que se conozca pues que se murió alguien más en el mismo accidente. La presencia de acelerantes, es decir, de otros productos que puedan acelerar o generar más combustión, ellos lo consideran como incierto, ya que hay pues algunos que están a favor y otros en contra de que esto pueda asociarse directamente con una lesión por inhalación. Y ellos tienen unos indicadores que clasifican en vía aérea superior y vía aérea inferior, básicamente dividido por ser supraglótico o subglótico. El supraglótico, entonces, es todo lo que vayamos a ver arriba, simplemente edema o quemaduras faciales, eritema en la cavidad oral, edema en la orofaringe, estridor, que estén quemados los pelitos de la nariz, todo eso ellos lo consideran como signos de quemadura supraglótica. Signos infraglóticos ya son pacientes con disnea, con tos, con sibilancias, con aumento de las secreciones, con esputo carbonáceo y con alteración del estado de conciencia, o ya con signos de dificultad respiratoria como el uso de músculos accesorios. Lo segundo, pues en este primero ellos mantienen mucho pues de acuerdo con lo de la literatura. Lo segundo es los estudios a solicitar en este tipo de pacientes y el papel de la fibrobroncoscopia. Entonces, los estudios, básicamente, pues voy a mencionar algunos. Los gases arteriales son un estudio que nos va a ayudar mucho, sobre todo al monitoreo de los pacientes. Este es un estudio viejito, pero que es el estudio pues, que nos aclaró bien cuál era como la indicación de hacer los gases arteriales y que ustedes, pues, o que nosotros no debemos guiar el diagnóstico, pues, o no se debería atribuir simplemente el diagnóstico
alteración en los gases arteriales. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden estar en la fase aguda con unos gases arteriales normales y que sí tengan una quemadura de la vía aérea, una quemadura por inhalación. Incluso nos dicen que pacientes con quemaduras graves de la vía aérea pueden presentar gases arteriales normales o que su oxigenación o su presión parcial de oxígeno no disminuya por debajo de 70 milímetros de mercurio. Ellos dicen que todos estos cambios que se ven acá, pues los cambios principales es la disminución de la PO2 y el aumento de la PCO2. Estos cambios, para que se vean de una forma más marcada, sería después de las 24 o de las 48 horas. Sin embargo, unos gases arteriales normales no me van a excluir pues a que el paciente tenga una lesión por inhalación. Entonces puede ser bueno para el diagnóstico y para el seguimiento, pero no utilizarlo pues como el único criterio para eso. Eso es lo que nos dice la literatura. Lo otro es los niveles de carboxihemoglobina, que esto nos va a hablar básicamente de la intoxicación por monóxido de carbono y dependiendo del nivel que yo tenga de carboxihemoglobina es que se me van a presentar algunos signos y síntomas. Yo puedo tener disponibles estos niveles, aunque no en todas las instituciones están disponibles. ¿Qué pasa? Que ellos han asociado pues los niveles de carboxihemoglobina con signos y síntomas que pueden presentar los pacientes. Se dice que los pacientes más leves son carboxihemoglobina, pues niveles por debajo de 30 y son pacientes que por lo general van a presentar o no presentan ningún síntoma o presentan una cefalea leve, presentan una disnea y pues leve, alteraciones en la concentración, pues nada como del otro mundo. Ya cuando el paciente empieza a generar una cefalea más grande o que empieza a presentar confusión, letargia, convulsiones, síncope o coma, ya son niveles de carboxihemoglobina por encima de 30 que son indicativos de un antídoto, pues ya lo vamos a ver más adelante. Y estos pacientes sí debería, pues si yo tengo la disponibilidad de la carboxihemoglobina sería de utilidad, aunque si el paciente, pues no tengo estos niveles y si el paciente ya está con estos signos que me puedan orientar a esa intoxicación, yo debería manejar la intoxicación y no esperar los niveles si es que no los tengo disponibles. Esto, además de la poca disponibilidad, también ha tenido mucha alteración porque es muy modificado por el tiempo en el que yo demore la muestra, la temperatura a la que se encuentre la muestra, el lugar donde yo deposite la muestra. Entonces, este es un estudio pues, que le estaba comparando los niveles de carboxihemoglobina con el monóxido de carbono total medido en sangre y vemos acá en esta curva de correlación que tiene una correlación moderada entre los dos. Sin embargo, en la medición en sangre del monóxido de carbono no tiene tanta o no sufre tanta modificación por esos cambios ni de temperatura ni de los días que se deje. Entonces, esto es como lo que están aplicando. No conozco en realidad pues la disponibilidad de estos niveles en sangre en nuestro medio, pero es interesante pues tenerlo en cuenta. Las otras ayudas, las ayudas imagenológicas. Básicamente la radiografía pasa lo mismo que con los gases, nos puede ayudar sobre todo si vemos dilatación o aumento de las paredes de los bronquios o presencia de bronquiectasias, o ya si el paciente pues está en un edema agudo de pulmón, pues vamos a ver cambios de edema agudo de pulmón, pero una radiografía normal también se puede estar presente en las primeras etapas de la quemadura, por lo que confiere un alto porcentaje de falsos negativos del hasta el 92%. La tomografía de tórax también nos va a mostrar pues aumento de las paredes, engrosamiento de las paredes, también se puede presentar algunas bronquiectasias. Esta sí tiene una sensibilidad del 79%, especificidad del 96%, valor predictivo positivo del 91% y negativo del 88%. Y acá también podemos, pues o puede ganar utilidad, sobre todo en los pacientes ya después de las 24, 48 horas, búsqueda de neumonía, telectasias, todo esto pues que me pueda generar alguna alteración en los pacientes. Y la ecografía que podemos realizar nosotros en urgencias, también podemos ver, esto es una ecografía de la tráquea, aquí vemos la epiglotis y esto es un engrosamiento de la pared de la tráquea que también se puede asociar a esa quemadura de la vía aérea. Sin embargo, que todas estas tres nos salgan normales no nos va a excluir de que el paciente tenga una quemadura de la vía aérea.
¿Qué sí nos va a ayudar muchísimo? La fibrobroncoscopia. La fibrobroncoscopia por ahora se considera como el gol estándar para determinar la detección pues, de quemadura y de material carbonáceo en la vía aérea. Y esto básicamente son varios criterios que nos van a definir si el paciente tiene una quemadura leve, moderada, grave o una quemadura masiva. Básicamente, puede haber ausencia de todo este material y esto tiene un alto valor predictivo negativo. Puede tener un hollín o un material carbonáceo leve con un leve eritema, ya cuando el eritema va avanzando y hay broncorrea asociada, ya hay compromiso bronquial, ya todo esto va haciendo que sea moderada, severa cuando ya hay una inflamación mucho más marcada y hay una obstrucción a nivel bronquial, y ya cuando hay desprendimiento de la mucosa, pues ya es una quemadura masiva. Esto sirve mucho para esto, pero cuando ya lo ponemos pues como a predecir el desarrollo de neumonía, cuando tiene un nivel moderado o severo, pierde un poquito de sensibilidad y especificidad. Entonces, cuando les preguntan a los investigadores de nuestro estudio, con qué están de acuerdo, qué es apropiado y qué es inapropiado. Entonces ellos dicen que apropiado es lo que vimos, apropiado es medirle unos gases arteriales, niveles de carboxiemoglobina si los tengo disponibles. Ellos utilizan pues, también la fibrobroncoscopia, pero acá se apoyan mucho de la videolaringoscopia o una laringoscopia convencional para yo evaluar si el paciente tiene algún tipo de quemadura de la vía aérea superior que me pueda orientar a que también esa vía aérea inferior esté quemada. Y en cuanto a predicción de la severidad, se da importancia mucho a la fibrobroncoscopia, pero también hallazgos imagenológicos nos pueden orientar a la predicción de la severidad que se pueda generar después de esto. Para el diagnóstico, pues ya vimos que todas estas imágenes pues no son como tan buenas y eso mismo opinan los expertos que estaban en esta reunión. Dicen algunos que sí, otros que no, entonces por eso la califican como incierta. Y definitivamente pruebas de función pulmonar, resonancia magnética o imágenes con xenón que son muy poco disponibles y pues no aportan mucho, entonces ellos consideran estas medidas como inapropiadas. Y la fibrobroncoscopia, ellos le dan bastante importancia en el diagnóstico y estiman que pueda asociarse a pues que su índice de severidad se pueda asociar a la mortalidad del paciente, y además de ser un estudio que es un estudio diagnóstico, también nos va a ayudar de forma terapéutica con los lavados, lavado broncoalveolar, que pues para sacar todo ese material contaminado y para hacer que se mejore esa vía aérea de una forma más temprana, sobre todo en los pacientes clasificados con una quemadura moderada o quemadura severa, que son donde la indicación de los lavados seriados se puede aplicar. El tercero es el manejo de la vía aérea. Entonces, en el manejo de la vía aérea, pues tenemos que entender que en un ambiente abierto, pues por lo general, en cuanto a solo temperatura, el sistema respiratorio es capaz de controlar esa temperatura cuando se respira por la nariz y es capaz de disminuir mucho esa temperatura. Aquí vemos la disminución marcada de la temperatura, incluso en temperaturas pues extremadamente altas, cuando llega pues a la tráquea desde la nariz. Entonces, entendiendo esto, pues se ha dicho que aproximadamente un tercio de los pacientes quemados son intubados sin requerimiento de ser intubados. Y de acá salen varios estudios. Este lo traje, es un estudio de Turquía que evaluó los pacientes, pues pacientes que estaban hospitalizados por quemaduras. De esos, pues evaluó 697 pacientes. De esos, 234 estaban en UCI y 37 estaban tenían lesión por inhalación. De estos, vieron que la mortalidad fue del 13%. Hubo unos pacientes que sí requirieron intubación temprana, pero dicen que hasta el 67,8% de los pacientes pudo salir adelante con una ventilación no invasiva. Esto obviamente en el paciente que lo permita, porque nos podemos encontrar este tipo de paciente que probablemente no va
a ser candidato a una ventilación mecánica no invasiva, y esto es lo que se ha recomendado clásicamente. Entonces no hay como un tiempo de indicación, sino que básicamente anticípese al paciente que pueda entrar en falla ventilatoria o que pueda perder esa vía aérea. Entonces pacientes que puedan presentar una obstrucción, que presenten hipoxemia, un deterioro neurológico, una fatiga muscular, y llévelos a una vía aérea avanzada. ¿Cuál es la recomendación de ellos? Pues ellos desafortunadamente no nos hablan mucho, pues como las indicaciones de todo esto, pero sí nos dicen es que el tamaño del tubo debería ser grande, porque pues los pacientes en esa área se benefician de esos tamaños grandes, y aparte si le vamos a hacer fibrobroncoscopia pues necesitamos diámetros grandes. Y en las traqueostomías pues no hay, pues recomiendan como apropiado tanto hacerlo de forma temprana como de una forma tardía. Todo esto pues no hay una evidencia grande, pues como por qué decirlo. La intoxicación, entonces la intoxicación puede ser por monóxido de carbono, esto ya lo hemos visto, pues ya los comenté al principio más o menos qué agentes pueden generarlo, y lo ideal con esto, pues la terapia estándar, este es un estudio bastante antiguo, pero es el que nos dijo que el aumento de pues el aumento de la presión de oxígeno tiende a disminuir esa concentración de monóxido en la hemoglobina, y que pueda cortar la vida media de esos 300 minutos a unos 40, 60 minutos. Entonces, esa es una recomendación de la guía de suministrar oxígeno a alto flujo por lo menos 6 horas. Lo otro es llevar a los pacientes a oxígeno hiperbárico, y este es un estudio de Corea que incluyó 706 pacientes. Nos dijeron que básicamente los pacientes que son llevados de una forma temprana se benefician. Los demás pues no se benefician tanto, y podría ser pues no pertinente llevarlos en un tiempo mayor a 6 horas o incluso mayor a 24 horas. Y que definitivamente está reservada para los pacientes con carboxihemoglobina por encima de 30 o con un estado pues mayor alterado. Y el cianuro de hidrógeno, como produce pues toda esa alteración anaerobia, entonces nos va a orientar mucho el lactato elevado, una acidosis metabólica con anión GAB elevado y un gradiente de oxígeno arteriovenoso disminuido. Para esto, idealmente, pues esto produce bastante afección cardiovascular, y siempre nos han planteado varios antídotos: hidroxicobalamina, nitrito de sodio, tiosulfato de sodio. Y este estudio que traigo acá es solamente para mostrar una comparación que hicieron entre hidroxicobalamina y tiosulfato de sodio, en el que vieron que la mejoría de la presión arterial, del gasto cardíaco y de otros parámetros hemodinámicos no era tan marcada con el tiosulfato, y sí era mejor con la hidroxicobalamina, y por eso es como la recomendación actual. Cuando les preguntan a los expertos, pues están de acuerdo todos en que es apropiado administrar el oxígeno. Esto ya no es nada nuevo, esto ya se conocía. Y en cuanto a la terapia con oxígeno hiperbárico, nos dicen que si usted la tiene disponible, pues es incierto si la usa o no la usa, pero si no la tiene disponible y tiene que trasladar al paciente, pues probablemente sea inapropiado para el paciente. Asimismo, las intoxicaciones pues la intoxicación por cianuro, nos dan acá recomendaciones de cuándo sospecharla, los factores el lactato elevado, que tenga una disfunción cardiovascular o que presente un paro cardiorrespiratorio, el tratamiento también oxígeno a alto flujo, y acá nos recomiendan la hidroxicobalamina como considerada apropiada para ellos. Y definitivamente nos dicen que administrarla de una forma temprana y no demorar la hidroxicobalamina, porque puede ser no beneficioso para los pacientes. El quinto es la ventilación mecánica. Pues acá no me voy a detener mucho, porque ya desde estudios previos ya conocemos que definitivamente una ventilación inicial protectora le va mucho mejor a los pacientes. Una ventilación con bajos volúmenes le va mucho mejor a los pacientes, y esto ya pues tiene bastante sustento en la bibliografía, ya es una recomendación fuerte en las guías, y esto va de la mano con lo que nos recomiendan o con las respuestas que dieron los expertos en el panel de expertos. Todos aprueban de que es apropiado ventilar a esos pacientes de una forma protectora, y que en los pacientes con hipoxemia refractaria utilizar pues todas las maniobras de reclutamiento que se pueden utilizar en los pacientes con SRA, tanto por esto o por SRA por otro tipo de patologías.
Sexto es la farmacoterapia y básicamente nos hablan, la literatura nos habla de los beta 2 con un efecto pues, activador del sistema mucociliar y que aumenta ese barrido de secreciones. También si bien la broncoconstricción es por edema, nos dicen que puede disminuir esa resistencia al flujo del aire, disminuir la presión de la vía aérea y por ende disminuir ese broncoespasmo. También en la inhalación con epinefrina, que lo que hace es hacer una vasoconstricción para disminuir el flujo de las vías respiratorias lesionadas y las obstruidas y mejorar la relación ventilación-perfusión y así mejorar pues como la ventilación del paciente. La N-acetilcisteína como un agente mucolítico potente para barrer todas esas secreciones y hacer pues como el aclaramiento, la limpieza de la vía aérea. Y también se ha estudiado pues en otros escenarios como la intoxicación por paraquat para la mitigación de esas sustancias reactivas de oxígeno que también son liberadas en la lesión por inhalación. Y la heparina inhalada, esto es sustentado en un estudio de 1985 hasta 1995 con niños con el fin de disminuir la formación de tapones de fibrina. ¿Qué pasa? En ese estudio con niños mostró disminución de la incidencia de reintubación por insuficiencia respiratoria, pero pues y una reducción de la mortalidad, pero cuando se trató de replicar este estudio en adultos no dio un resultado tan favorable como lo había dado, entonces de pronto es mal planteamiento y esto hace que no tengamos un buen sustento actualmente en la bibliografía para eso. Los corticosteroides, la mayoría de los estudios son basados en animales y en los pocos estudios que hay en humanos nos dicen pues que no hay beneficio en la mortalidad ni en las complicaciones de los pacientes pues que son sometidos a terapias con esteroides, aunque este estudio pues en particular nos aclara de que los pacientes que se sometieron a esteroides eran los pacientes que estaban mucho más graves, entonces también eso es pues de la mano con el resultado. Cuando les preguntan a los expertos qué opinan de todas estas terapias, ellos sí se basan mucho en las nebulizaciones con heparina, sobre todo en las lesiones moderadas o severas, y las nebulizaciones con beta 2 agonistas. También en las nebulizaciones con N-acetilcisteína, sobre todo en esas lesiones moderadas o las lesiones severas. Y lo que sí no recomiendan es el uso de corticoides, pues sabemos que los corticoides, lo que les acabo de comentar, y los antibióticos profilácticos tampoco hay evidencia pues de que mejoren algo y pueden llevar al paciente a una susceptibilidad por algún otro tipo de gérmenes resistentes. Los otros medicamentos o variaciones de dosis de los medicamentos usualmente utilizados, ellos los dejan como inciertos porque pues no es como basado en un estudio grande y no es basado pues en el conocimiento o en la práctica de ellos. Entonces, como a modo de conclusión, quiero resaltar pues que este consenso habla de un tema específico y de que es un tema de bastante importancia, una situación común y de alta mortalidad que son que las recomendaciones de los expertos, como vimos, están muy familiarizadas con las recomendaciones que logré recopilar de la evidencia, de la mejor evidencia que hay sobre cada una de las terapias, que incluyeron expertos de diferentes continentes, aunque me hubiera gustado que incluyeran expertos en medicina de urgencias. Y definitivamente requerimos mayor soporte bibliográfico como para sacar una guía bien contundente sobre este tema y que nos pueda orientar mucho más en las recomendaciones y tenerlas pues un poquito más claras con respecto a esto. Eso era todo lo que tenía por el día de hoy. Quedo atento a la discusión. Muchas gracias.